Antes de comentar mi opinión y lo que sucedió ayer en la Casa Blanca, decir que obviamente en redes sociales todos nos conocemos, que todos sabemos cuál es el discurso dominante sobre un tema en concreto, y en este caso el discurso que mejor te hace quedar es seguir apoyando a Donald Trump, decir que Donald Trump y J.D. Vance son unos capos que humillaron al maldito payaso ucraniano, que mostraron al mundo la verdadera cara de Zelensky, pero ¿realmente fue esto lo que pasó? Vamos a comentar algunas cosas. Por ejemplo, la dichosa pregunta que le hace este periodista a Zelensky sobre por qué narices no lleva traje si se está relacionando al más alto nivel de la política estadounidense, y le deja clara una cosa, que él considera esto una falta de respeto al pueblo estadounidense. Más tarde, Trump hace una especie de broma y parece quitarle hierro al asunto, diciendo que a él le gusta mucho la ropa, el atuendo que lleva Zelensky en ese momento. Pero, ¿alguien piensa que esto es por acaso? Este hombre de aquí, este periodista, no es alguien de izquierdas, no es alguien contrario a Donald Trump. Al contrario, es alguien de su órbita, es alguien a favor de Donald Trump. Y aquí es muy importante que tengamos cuenta una cosa. Esto marca el inicio de lo que sería el hilo conductor de toda la discusión que asistimos en la Casa Blanca. Y es vender la idea de que Volodymyr Zelensky está faltándole al respeto a los Estados Unidos en general y a Donald Trump en particular. Lo empezaron haciendo con una cosa tan estúpida como un traje. Obviamente, Zelensky lleva vistiéndose así desde el inicio de la guerra, para dar una imagen y para proyectar una imagen al mundo sobre lo que está sucediendo en su país. Obviamente, cualquier dirigente de cualquier país que estuviese en su situación haría lo mismo o debería hacer exactamente lo mismo. Más tarde, J.D. Vance le llega a decir: ¿has dicho gracias alguna vez? ¿Nos has agradecido alguna sola vez toda la ayuda que Estados Unidos te ha dado? Pues hombre, J.D., amigo mío, te tengo mucho aprecio, pero como unas 15 millones de veces Zelensky ha agradecido la ayuda que Estados Unidos ha prestado a Ucrania. Y no solo eso, sino que tras la maldita reunión de ayer, volvió a dar otra vez más las gracias tanto a Donald Trump como a los Estados Unidos. Pero daos cuenta de una cosa, tanto esta pregunta absurda de J.D. Vance, que sabe la respuesta, pero quiere dar la sensación de que la respuesta es al contrario, que Zelensky nunca ha dado las gracias, como la estúpida pregunta del traje, todo va en la misma dirección. A Zelensky se le ha subido el poder a la cabeza y no agradece nada a los Estados Unidos. Mirad, por ejemplo, este comentario de aquí, que sin duda representa a una gran mayoría. Dice: acabo de ver esto completo. Trump y J.D. Vance tenían una conversación amena con Zelensky en los primeros minutos, pero el lenguaje corporal de Zelensky era de hastío. ¿De verdad te extraña esto? ¿De verdad, Emmanuel, te extraña que Zelensky vaya con un lenguaje corporal defensivo, que no vaya en los mejores términos, cuando días antes tenías a Donald Trump acusándole de ser un dictador? Insisto, en vuestra responsabilidad, en vuestras manos está qué queréis consumir en redes sociales. Si queréis consumir gente que solamente diga sí señor a cualquier cosa que dice el líder al que se hayan afiliado, sea este Pedro Sánchez o sea este Donald Trump, o queréis seguir a gente crítica que no haga análisis que parecen certeros, pero que en realidad ellos saben que os están intentando manipular. A nadie en su sano juicio le parecería raro, le puede extrañar que Zelensky vaya, con recelo en un primer momento a esta reunión, si tiene este precedente, si Donald Trump, si el hombre que tiene sentado a su lado le ha acusado de ser un dictador días antes. Eso lo sabe este perfil y, este perfil lo cojo como ejemplo, pero esto lo sabe toda la gente que está haciendo estos análisis, pero esa parte te la ocultan y no te la recuerdan. Y continúa, al minuto 36 Zelensky se lanza contra J.D. y fue el fin de la cordialidad. Definitivamente hoy el culpable del descalabro de la Casa Blanca fue Zelensky al 100%, y el que diga lo contrario no ha visto la rueda de prensa completa. Hombre, el que diga lo contrario quizás tiene integridad
y es sincero en su análisis y no dice sí señor a cualquier cosa que diga Donald Trump. Tiene razón en que la conversación empezó de forma cordial y se descalabra, no lo voy a poner porque seguramente lo hayáis visto cientos de veces, se empieza a descarrilar en una conversación entre J.D. Vance y Zelensky, con Donald Trump observando lo que pasaba. La situación es la siguiente: J.D. Vance habla de diplomacia con Rusia y Zelensky le pregunta, y aquí ojo, esta parte sí que es criticable porque esto se lo podría haber ahorrado, hacerlo delante de las cámaras y lo deberían haber hecho a puerta cerrada, que por cierto, lo que vivimos ayer es completa y absolutamente histórico, no porque no suceda nunca. Esto, pues en geopolítica será bastante normal. Lo que sucede es que este tipo de conversaciones se tienen a puerta cerrada. Cuando dos líderes de dos países se unen, se juntan, se reúnen, normalmente hay unos minutos de cara a la prensa que se graban hablando de paripés, de tonterías, de cosas superfluas y luego, cuando tienen que debatir lo importante, se van dentro, se encierran dentro, alejados de las cámaras. Pues bueno, Zelensky aquí no se aguantó y ese fue su gran error y le preguntó a JD. JD, una cosa, ¿qué tipo de diplomacia me estás hablando que podemos hacer con Vladimir Putin? Porque, y aquí le recuerda a Zelensky, y tiene toda la razón del mundo, yo ya hice diplomacia con Vladimir Putin, yo ya llegué a un acuerdo firmado con Macron y con Angela Merkel, en el que me prometieron que Rusia nunca volvería a atacar a Ucrania. Pero no me dieron ninguna garantía para cumplir ese acuerdo. ¿Y qué sucedió? Que Rusia volvió a atacar a Ucrania. Entonces, ¿por qué esta vez va a ser diferente? Eso es lo que le preguntó Zelensky, a lo que J.D. Vance no le sentó nada bien esa pregunta y más delante de las cámaras. Y una vez más, recordad, el hilo conductor de toda la conversación, J.D. Vance le dice que está faltándole al respeto, tanto a ellos como a los Estados Unidos. Que hombre, entre preguntar sinceramente tu duda de cuál es la diplomacia que vas a usar con una persona que ya se ha saltado previamente un acuerdo y acusarle de dictador, yo diría que quien más le faltó al respeto fue Donald Trump. Por cierto, sobre el tema de que Zelensky es un dictador, también he visto a gente en redes sociales apoyando esto. Bueno, primera noticia, Winston Churchill del Reino Unido también es un dictador, porque él también suspendió las elecciones. Pero, de verdad, estos son cosas que solo las puede defender alguien que esté absolutamente cegado, siguiendo a Donald Trump. De la misma forma que hay gente cegada siguiendo a Zelensky, a Ursula von der Leyen o a Pedro Sánchez. Pero bueno, esto quizás lo abordo más en otro vídeo aparte. Pero ¿cómo narices va a hacer Ucrania? Va a celebrar elecciones entre bomba y bomba. ¿Cómo votan los militares? ¿Cómo vota la gente que escapó del país? ¿Cómo vota la gente de las zonas ocupadas? ¿Cómo proteges los centros electorales? En fin, ridículo. En cuanto a la relación entre Ucrania y Estados Unidos, esta frase de aquí lo resume a la perfección. Trump le dijo al presidente ucraniano: o aceptas el trato o nos retiramos. Y Trump en esto tiene toda la razón del mundo cuando dice que sin el apoyo de Estados Unidos, sin el apoyo que Estados Unidos ha prestado a Ucrania, Ucrania ya no existiría a día de hoy. Y si Estados Unidos, después de todo lo que le ha apoyado, se retirase hoy de esta batalla, Ucrania no aguantaría. Por mucho que la Unión Europea, con todo su buen corazón y sus buenas intenciones, quieran ayudar a los ucranianos, Europa no puede ayudarles. Europa no puede ayudarles porque han tenido a una caterva de inútiles, porque hemos tenido a una caterva de inútiles gobernándonos durante décadas y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Europa tiene población, tiene PIB suficiente para defender a Ucrania ella sola frente a Rusia, pero en 2025 no es capaz de hacerlo porque no tenemos capacidad militar, porque nuestra capacidad militar, nuestra defensa, se la hemos delegado a los Estados Unidos. Hemos dicho, bueno, como tenemos aquí al primo de Zumosol, nosotros no tenemos que invertir en estas cosas. Recordad que Pedro Sánchez no hace mucho decía que el Ministerio de Defensa que le sobraba al hombre. Insisto, Donald Trump tiene razón en todo lo que está diciendo. Ahora, que tenga razón y que esté bien la forma de actuar son dos cosas diferentes. Está humillando a Zelensky. Ha confesado que no puede ponerse chulo con Vladimir Putin porque está intentando llegar a un acuerdo. Es decir, no puede hablar mal o faltarle al respeto a una de las partes con las que intenta negociar. En cambio, a Zelensky no tiene ningún problema en llamarle dictador, llegando al punto absurdo de llamar dictador a Zelensky,
al mismo tiempo que no es capaz de llamárselo al verdadero dictador, Vladimir Putin. Y esto al margen de la moral, de que os pueda parecer mejor o peor éticamente que Donald Trump utilice la fuerza de Estados Unidos y actúe como un matón. Por cierto, a muchos de los que os parece bien hoy en día que le hagan esto a Ucrania, ¿qué pasaría si decide hacérselo a España o a vuestro país desde el que me estáis viendo? Si Estados Unidos se sienta a la mesa y dice, se va a hacer lo que a mí me salga de las narices, aunque seas mi aliado, me da exactamente igual. ¿Ahí os seguiría pareciendo también? Donald Trump acaba de lanzar aquí un poderoso y peligroso mensaje a todos los aliados de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos a partir de ahora va a empezar a actuar de forma más similar en términos geopolíticos a como actúa Rusia y China. Es decir, más por la fuerza y menos por la diplomacia o por lo que está moralmente bien. Y es que no somos ingenuos, obviamente Estados Unidos ya en décadas atrás hacía lo que a Estados Unidos le convenía, pero siempre por lo menos intentaba, mantener que ellos eran superiores moralmente al resto, que ellos intentaban imponer la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. En cambio ahora están actuando de una forma matonil igual que Rusia o China. ¿Qué estará pensando, por ejemplo, Taiwán al ver lo que le está sucediendo a Ucrania? En resumen, para no extenderme más, lo que sucedió ayer en la Casa Blanca en Estados Unidos tiene 3 perdedores y un gran ganador. Obviamente, el gran ganador es Rusia. Si realmente se ha producido una ruptura irreversible de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, obviamente Rusia, más pronto que tarde, va a acabar por anexarse Ucrania. Es decir, que se va a quedar con toda esa región y con todos sus recursos. Vamos a tener una Rusia 2.0 hiperpotenciada, pero además con un Vladimir Putin envalentonado después de ver que al final le ha salido bien su apuesta expansionista. Después de esto solo queda preguntarnos cuál será el siguiente país. Yo era de los defensores de que Vladimir Putin no iba a atacar más países después de Ucrania, pero defendía esta tesis cuando Rusia iba a salir mal parada de esta guerra, cuando iba a estar más de 3 años en un conflicto, destruyendo su economía, y al final no iba a conseguir una victoria tan importante. Pero si han estado 3 años, o 3 años y lo que le cueste ahora terminar de conquistar a Ucrania, se han anexado un país tan grande con Ucrania, tan rico en recursos, pues van a salir de ahí hiperpotenciados. De los 3 perdedores, obviamente el principal perdedor es Ucrania, que veremos a ver si sobrevive o no, si sigue existiendo, si seguimos por este lado. El segundo gran perdedor va a ser la Unión Europea, porque ya han salido la inmensa mayoría de sus líderes a decir que van a seguir apoyando a Ucrania en esta guerra, una guerra que tienen perdida, insisto y lo vuelvo a recordar, sin la ayuda militar de Estados Unidos no se puede ganar, por mucho dinero que ponga la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea se va a esforzar, se va a empobrecer muchísimo en esta guerra, pero no van a conseguir nada. Y en tercer lugar, aunque os parezca mentira, Estados Unidos también sale perdiendo, porque acaba de favorecer a uno de sus 2 principales rivales geopolíticos. Recordad que Zelensky fue ayer a la Casa Blanca a firmar un acuerdo para que Estados Unidos se quedase con los beneficios de los recursos minerales que se extrajesen en Ucrania a partir de ahora. En cambio, Rusia con este escenario se va a quedar con el 100% de los recursos minerales que se extraigan a partir de ahora, pero también con los que ya están allí. Y obviamente esto en general no nos deja ninguna buena perspectiva de cara al futuro, porque obviamente después de ver esto, China muy probablemente acelere sus planes de atacar, invadir y conquistar a Taiwán, porque si Estados Unidos ha dejado de lado a Ucrania, mucho más va a dejar a Taiwán, y más teniendo en cuenta que ya están sacando de Taiwán, y quizás hacia ahí va el nuevo mundo, toda la industria de semiconductores que es clave en estas nuevas tecnologías. En fin, dejadme vosotros en los comentarios qué pensáis, pero sinceramente si alguien está contento con lo que sucedió ayer en la Casa Blanca, creo que no está analizando demasiado bien y a futuro la situación, porque muy pocos salen ganando y seguramente ninguno en Europa o Estados Unidos. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.